Entonces Obatalá maldijo el palo mayombe, la enquísima longo, la encunia en finda. Esto que acabo de mencionar lo he escuchado un montón de veces de muchas personas, de muchos olorishas e inclusive de algunos tatas que aseguran que el orisha Obatalá maldijo la práctica del palo mayombe, algo que realmente no tiene sentido ni concordancia en tiempo, espacio ni geografía. Pero como yo no tengo la verdad absoluta en mis manos, siempre me ha gustado escuchar otras opiniones y en el día de hoy voy a dejar dos. La primera es de un Agüonyo Orunmila que sí estudia, al cual le tengo mucho respeto, aunque muchos digan que soy anti-babalawo. Inclusive a esta persona lo he considerado como un padrino para mí y para mi familia, el señor Edgar Agüonyo Orunmila Obewale. Y el segundo video es de un hermano babalorisa, el señor William Adenike, quien está directamente iniciado en los secretos de Obatalá, del orisha a quien estamos haciendo referencia. Pero antes de que vean el video, quiero que sepan que yo opino algo muy sencillo, y es que todas esas historias donde mezclan el palo mayombe con Ifá y con la Osha son inventos y pataquíes tergiversados hace quizá 100 años, un poco más o un poco menos, reescritos y mal escritos porque son historias que no tienen fundamento y fueron introducidas dentro de libros como Dice Ifá de Pedro Arango y Dice Ifá de Marcelo Magán. Lo digo con mucho respeto hacia esas dos personas que acabo de mencionar, pero las cosas como son. Sé que muchísimas personas, mayormente aguoces, se guían por esos libros, pero creo que es momento de aceptar que hay muchas incoherencias e incongruencias que debemos de una vez por todas hacer a un lado, conservar las cosas buenas y desechar lo malo. Los dejo con los videos. Y Ború, y Boya, y Bocheche. Por acá, muy respetuosamente, Agüonyo Orunmila Obewale, saludando a todos los seguidores de la página oficial de H-Boom, dirigida por mi ahijado Emi, buen religioso, un ampalero, muy buen tata, cual admiro por su dedicación. Yo no soy muy bueno con esto y de hecho dejé de hace tiempo de hablar en videos, de estar en redes sociales, porque no me gustan las disyuntivas, no me gustan de pronto esos debates religiosos que no construyen, que no edifican, que no llegan a nada. Pero en vista de que, bueno, se me solicitó mi opinión al respecto de un comentario que le hicieron en sus redes sociales, voy a hablar un poco de lo que sé y de lo que puedo también opinar desde mi óptica, desde mi perspectiva y desde lo que he aprendido en este tiempo como religioso. Si bien ambos cultos, porque es algo que, bueno, nos hemos encargado de educar muchísimas ocasiones de que nuestro culto religioso afrocubano en algún momento de la historia se ligó y se enfatizó muchísimo lo que era esta relación entre Ifá, Orisha y el mayombe. Bien sabemos que actualmente ninguna de estas tres tienen por qué ser parte una de la otra para sobrevivir. Ifá tiene su culto independiente, Orisha tiene su culto independiente y el palo mayombe tiene su culto independiente. Cada una sobrevive independientemente entre sí, que se complementan, sí, por supuesto, que religiosamente pueden compartir, por supuesto también, pero no necesitan una de la otra para subsistir. Eso quiero que quede bastante claro, señores. Verdad, mira, él está hablando de un pataquí donde Obatalá maldijo a el palo mayombe. Yo quiero también enfatizar un poco o hablar desde ese punto en donde no podemos simplemente tomar todos los pataquí tan literales, porque bueno, para hablarle uno así en Iguribofum, Orunmila, mejor dicho, adivinó con el rosario, algo que no tiene nada que ver con nuestro culto, algo que no tiene nada que ver con lo que es Ifá. ¿Podemos creer esa historia? ¿Podemos realmente tomarnos literal lo que dice allí ese pataquí? No, señores. Entonces no podemos simplemente tomar las cosas a la ligera. Tampoco podemos creer que Obatalá, una máxima autoridad, una máxima exponente religiosa, divinidad tan ancestral y tan pura, haya dicho que maldice el palo mayombe sin tan siquiera tener una relación cercana, ya que si bien saben de donde etimológicamente es Obatalá, no tiene nada que ver Congo. El Congo no existió en esas tierras. Esa mezcolanza que se hizo en la regla de Ocha viene de unos 200 años en Cuba, y porque algunos grandes exponentes tatas se hicieron parte de la Ocha y algunos exponentes de la Ocha se hicieron tatas, y de esa manera empezó a relacionarse con mucha más fuerza el culto. Pero
Eso no quiere decir que en nuestro DCFA que se recolectan muchísimas historias, unas muy buenísimas que las defendemos a capa y espada. Hay otras que de verdad parten de incoherentes, parten de no ser algo que nos deje una enseñanza positiva. Por nosotros los babalaos, ¿por qué tener guerra con los paleros? ¿O por qué los paleros tener guerra contra nosotros? Eso ya parece más algo de soberbia, parece algo más de jerarquía, parece algo más de quiero ser mejor que tú y tú mejor que yo, pero en ninguna de las dos vertientes eso camina, señores. Aquí ninguno de los dos somos más que el otro. Aquí lo que vale sinceramente es el conocimiento, la sabiduría, el corazón con el que hagas las cosas y sinceramente, por supuesto, el cómo aprendas o la sabiduría que impartas sobre la religión, sobre tu obra, sobre tu consulta y sobre tus ceremonias en sí. Eso es lo que realmente importa. Espero que haya servido un poco el no hablar de Oldu, el no destacar la historia ni maximizar el cuento. Así de simple. Ni yo tengo guerra contigo, ni tú tienes que tener guerra conmigo, porque pertenecemos a cultos diferentes. Eso lo tenemos que entender, pero somos hermanos religiosos. O los Dumares nos creó a Bobo Enillán, a todos para compartir un mismo sentimiento, un mismo corazón y una adoración a Olodumare y a su creación. Y Buriboya y Bocheche. Epa, Orisa, saludos y bendiciones para todos los seguidores de Tata Kalunga y para el público en general. En vista de algunas polémicas respecto a que si el Orisa que represento maldijo la práctica del palo mayombe, pues en representación de Orisa en los Batala y de la comunidad de Olorisas, Ebe y Bunla, deseamos colaborar en aclarar este tema desde la visión del culto a Obatalá tradicional. La santería, como se le conoce en Cuba, es de origen yoruba, mientras que el palo mayombe se le atribuye su origen a ciertas tribus de origen bantú. Desde el punto de vista geográfico y cultural, el palo mayombe, aunque tiene raíces africanas, es una práctica netamente afrocubana hoy día. Obatalá, de origen yoruba, no tuvo contacto en África con las tribus bantúes que llevaron la mal llamada palería a Cuba. La santería tiene su origen en el territorio yoruba y continúa viva hoy día en África, concretamente en el territorio que comprende a Nigeria, parte de Togo y la República de Benin. Allí se le llama Orisa Ibile. El palo mayombe no tiene una práctica vigente en su tierra de origen. En ese sentido, destaca en su evolución única en Cuba. El único contacto entre los yorubá y los bantúes fue en Cuba, debido al comercio de esclavos. Y esto luego del 1830, que se vio mermado el imperio de Yo, que era quien protegía a las tribus yorubá de ser vendidos como esclavos. Las tribus bantúes habían llegado a Cuba al menos hace 300 años antes que los yorubá. Y no existe ningún verso, historia u oriquí tradicional que exprese algún contacto entre Obatalá o sus sacerdotes con tribus bantúes en África. Antropólogos e historiadores como Fernando Ortiz o Lidia Cabrera han explicado que yorubá y bantúes tuvieron intercambios culturales, pero en Cuba, y muchas veces algunos de ellos no muy agradables. Así que podemos concluir que Obatalá no maldijo la práctica del mayombe, ni en África ni en Cuba, pues no conoció a practicantes de esta fe. Solo podríamos especular que por guerras de supremacía cultural en Cuba, sacerdotes de Ifá hayan agregado estas historias al Dice Ifá cubano, que vale la pena aclarar, fue escrito y publicado a finales del 1970. Y para que sigas aprendiendo sobre cultura afrocubana, te recomiendo seguir a Tata Kalunga. Jamás dejes de lado la formación y bendiciones.